Este episodio fue realizado en vivo y sin filtros. Gracias por acompañarnos. Esperamos que lo disfrutes. Estamos listos para hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de finanzas. Estamos en vivo con público en directo. ¿Cómo están? Qué alegría estar en un nuevo capítulo de nuestro podcast y un tema súper importante, ¿no? Hay muchas parejas que se divorcian porque no tienen acuerdos económicos, ¿no? Entonces tenemos a nuestros pastores y padres. Hay muchos problemas económicos dentro del hogar, ¿no? Y uno de ellos es que no nos hemos puesto de acuerdo cómo vamos a llevar las finanzas. Hay a veces disputa entre el esposo y la esposa. Yo dirijo, yo manejo, yo gasto. ¿Y cómo ponernos de acuerdo en eso? Estuvo rica la comida. Es importante reconocer los talentos, habilidades que cada uno tenemos y ser muy sinceros cuando se trata de este asunto, en todos en el matrimonio, pero en este en particular, para reconocer y aceptar si el esposo es hábil administrador del dinero, en buena hora. Si la esposa lo es, en buena hora, porque ambos pueden ponerse de acuerdo para administrar. Pero si uno de los dos reconoce, no, yo suelo hacer dinero de bolsillo, la plata se me va como agua, y en cambio la esposa se ve que es administradora, que sabe ahorrar, lleva tú las finanzas, ¿no? Lleva tú, o viceversa, el esposo, o ambos mutuamente. Y lo más importante es que en ese acuerdo ambos tengan conocimiento de cómo van sus finanzas, ¿no? Obviamente, hacer un buen presupuesto, ¿no? Dentro del hogar es importante. En nuestro caso, quien tiene la habilidad es mi esposa, ¿sí? Porque yo reconozco que la plata llega a mi bolsillo y se va como agua. Mi esposa me dice, ¿en qué gastaste? Digo, fíjate todo lo que traigo, pero ¿para qué traes tantos limones si no necesitamos? Entonces la esposa, en este caso, ella administra, pero yo estoy al tanto de cómo se distribuye. No sé si... Bueno, no quiero parecer muy espiritual, pero hay un principio que todos necesitamos conocer. En un salmo, el Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, todo lo que existe es de Dios. Toda la creación, toda la tierra y todo lo que produce, y nosotros, incluidos todas las personas, le pertenecemos a Dios. Si nosotros podemos entender esto, podemos decir que todo es de Dios y nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos da. Entonces, algo que necesitamos pedirle a Dios es que nos ayude a ser buenos administradores, empezando por nuestra propia vida, o sea, administrar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia y las finanzas, que son los recursos que Dios nos provee para todas las necesidades familiares. Entonces, porque de lo contrario, si nosotros no entendemos que las cosas vienen de Dios, nos volvemos mezquinos. Pensamos que es por mi trabajo y nos volvemos autosuficientes y pienso que todo lo que yo gano es mío y yo tengo que manejarlo como yo quiero. Pero cuando entendemos que Dios me provee, entonces esos recursos necesitamos administrarlos bien para que sean de bendición para la familia. No solo para mí, sino para el hogar, para la familia, para que haya bienestar. Entonces, Dios no quiere que seamos derrochadores, ni tampoco seamos mezquinos. Por eso necesitamos hacer una planificación para administrar bien. Amén. ¿Cómo podemos ser buenos administradores? Porque leía que un buen líder se lidera primero a uno mismo, ¿no? O sea, para ser un buen líder y liderar gente, primero tenemos que liderarnos nosotros. ¿Cómo ejercemos dominio propio? Porque a veces podemos decir, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero cuando llega el momento de me compro o no me compro, me lo merezco, tarjetazo, Dios proveerá. ¿Cómo podemos ejercer dominio propio o pensar? ¿Qué preguntas podemos hacernos como para parar y no dar el tarjetazo o no endeudarnos de más? Como hay muchas ofertas de préstamos y cosas así, ¿no? Tenemos que evaluarnos. Por ejemplo, hemos venido todos, y en esta cena que estamos teniendo, es una oportunidad para examinarnos, evaluarnos, es decir, ¿cómo voy yo en mis finanzas? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Voy más o menos? Y reconocer si necesito mejorar. Entonces,
empezar a buscar, aprender principios, ordenar las prioridades, porque Dios ha establecido prioridades. Y una de ellas es reconocer que como dijo Miri, la provisión viene de lo alto. Y hay un principio que dice, dad y se os dará. Entonces, es dad y se os dará. O sea, empieza por mí de dar y luego va a venir. Si yo soy generoso con mi esposa, con mis hijos, que es la prioridad. Después de Dios, la prioridad es la familia, el hogar. Si yo soy generoso con mi esposa, con mis hijos, va a venir más. Va a venir más porque no solo es el hecho de ser generoso, sino administrar bien para poder dar y que no falte para el resto. Este es un principio básico, ¿no? Pero la sociedad nos ha enseñado, agarra todo lo que puedas, ¿no? Agarra porque todo es tuyo. Y eso es falso. Por eso vemos cómo está la sociedad, que mucha gente con millones de dólares ha sido atrapada en desfalco, en corrupción y está presa. Y uno dice, pero tenía tanto dinero, ¿para qué quería más? Es que el principio de Dios no está, sino lamentablemente lo que la sociedad muestra, que es falso. Entonces, es un principio que Dios quiere que esté en nuestros corazones. Dad y se os dará, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Y el que presta, por ejemplo, al pobre, el que da al pobre, a Dios presta. Son principios que al menos los cristianos debemos conocerlos y experimentarlos, probarlos, porque funcionan, de verdad funcionan. Amén. En medio de nuestra sociedad hay diferentes contextos, ¿no? Pero yo creo que la gente, las personas que estamos aquí, de alguna manera hemos aprendido a llevar nuestras finanzas. Pero, ¿cuáles serían el orden de prioridades que deberíamos tener en el manejo del dinero? Bueno, primero quiero compartirles un poquito. Cuando yo era soltera, trabajaba, tenía mi sueldo, era una compradora compulsiva. O sea, me gastaba, mm, básicamente pagaba mi arriendo y luego me gastaba en ropa, en comida, o sea, sin orden, sin disciplina. Pero cuando nos casamos y también conocimos al Señor, entonces vinimos a ordenar nuestras prioridades. Y si yo era una compradora que no tenía orden, Dominio. entonces no tenía dominio. Entonces, cuando ya teníamos responsabilidades como familia, empezamos a poner en orden nuestras prioridades. Y como ya conocíamos al Señor, entonces empezamos a conocer los principios, entonces hicimos un presupuesto, ¿no? Porque no teníamos una planificación, pero empezamos a hacer, en donde empezamos a poner primero Dios, lo que es de Dios, luego el pago del arriendo, la alimentación, los servicios básicos y si es que teníamos deudas o otras necesidades, iba en ese orden, ¿no? Entonces, eh, toda familia necesitamos tener un presupuesto. Al menos nosotros unimos nuestros sueldos, no es que cada uno, tú pagas esto, yo este otro, pero cada uno maneja su plata, no, o sea, hacíamos un presupuesto con el ingreso total de los dos. Y, y en orden de importancia, pues hacíamos nuestra planificación. Sí, hay un principio de la palabra que asusta a la sociedad, pero es real, funciona. Dios puso como principio a los israelitas que cuando una oveja paría, el primer borreguito, corderito, era para Dios. Y entonces, ¿por qué el primero? ¿No? Porque podía parir 2, 3, 4 y dar el último, porque era un paso de fe. Es decir, el primero que parió, ¿será que pare más o no? Había que darle al Señor. Era un paso de fe. Y ese principio es el que opera en la sociedad, en el mundo. Es un principio espiritual de reconocer que Dios es el que nos da la vida, la salud, las fuerzas, la inteligencia, la paz. Y cuando hacemos ponemos en primer lugar ese principio de reconocer a Dios, las cosas se van ordenando. Y pasan los años. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 30 años, ¿no? Trabajando, no el tiempo que estamos casados y el tiempo que conocemos a Dios, hemos puesto en práctica esos principios y poquito a poco hemos visto cómo Dios va bendiciendo, va prosperando. Y no la economía como lo primero, sino las relaciones familiares sanadas, el avanzar y disfrutar de lo que vamos alcanzando y el ver que valió la pena creerle a Dios y hacer y poner en práctica sus principios.
Porque lo otro dice que el que hace riquezas, ¿no? De la noche a la mañana, dice que llegará un momento y serán como alas de águila y desaparecerá. Y eso es lo que vemos también hoy, ¿no? Personas que tienen mucho dinero y a veces el dinero les tiene a ellos, ¿no? Y ese dinero muchas veces para dividir la familia, para que peleen por las herencias, no se lo disfruta. Más bien es motivo en estos tiempos de sicariato, de cosas. Pero dar el primer lugar a Dios en esta área, Él promete también defender, proteger nuestros graneros, ¿no? Él dice en su palabra que si le honramos, si sembramos dando el primer lugar a Él, Él hará que nuestros graneros rebosen de grano y nuestras bodegas de vino igual, ¿no? Entonces los graneros es pan, alimento que no falta, y el vino es prosperidad, alegría, gozo. Y también cabe recalcar que a veces nosotros pensamos cuando yo llegue a un nivel voy a poder diezmar, voy a poder ofrendar, voy a poder cubrir esto y tener. Pero cuando ustedes empezaron con esto, ganaban muy poco, no les alcanzaba el sueldo en realidad. Pero decidieron hacer las cosas así y el Señor fue prosperando su camino, ¿no? Así es. Yo recuerdo la primera vez porque siempre había alcanzado, endeudado, no podía comprarme una bicicleta, los compañeros del colegio decían, préstame, darme una vuelta, hasta que un día un compañero me dijo, ya, pues, cómprate la tuya, pero no tenía. Pero cuando conocí al Señor y conocí este principio de sembrar, recuerdo que recibí una cantidad fuerte de dinero y yo sentí, tengo que sacar mi primicia, mi diezmo. Y luchaba, así que llamé a los líderes que venían de Quito y les dije, ¿cuándo vienen? Era jueves, dice, el sábado estamos ahí, en la mañanita. Yo tengo un diezmo que quiero sembrar. Guárdalo, no hay problema, pero vengan pronto. Digo, vengan pronto porque me quema, me quema. No, fue la primera vez que lo hice, como hace 35 años. Y ahí empezó un cambio y un mejoramiento en las finanzas nuestras. Algo que puedo decir es que cuando vino la convicción de ese principio de Dios a nuestro corazón, nosotros decidimos ponerlo en práctica. Y eso cambió nuestra vida porque al principio nos costó, porque recibir el dinero, tener hijos pequeños, el presupuesto era alto, pero llegaba nuestra provisión, separábamos el 10% para sembrarlo en la iglesia y pagábamos el arriendo y dejábamos básicamente para la comida lo que quedaba. Pero nosotros no decíamos, no, es que no nos va a alcanzar. No, nosotros poníamos nuestra semilla, la plantábamos y decíamos, Señor, tú proveerás para todo lo que haga falta. Y ahí practicábamos la fe, porque si nosotros no tenemos fe, no vamos a obedecer nunca a Dios. Y la fe es práctica. Nos llevaba a obedecer y luego a confiar en Dios que Él iba a proveer. Y cuando faltaba, orábamos y le decíamos, Señor, nosotros sembramos, pero confiamos que nunca nos va a faltar nada. Y siempre había la provisión. Nosotros decíamos, nos alcanza para la leche de los niños y el resto a esperar que Dios nos provea. Dios nunca nos dejó sin alimento. Y Dios, el desafío más grande es, aprende a caminar por fe, confiando en mí, ¿no? Y Él es fiel y verdadero, siempre. De lo contrario, solo tenemos una religión, ¿no? Dios se la punta de la lengua, pero Dios quiere tener una relación personal con cada uno. Entonces, la forma correcta de llevar las finanzas es una sola cuenta, son cuentas separadas. Como el consejo que ustedes pueden dar a las parejas que hoy tal vez dicen, esto es mi plata, esta es tu plata, tú pagas esto, lo de acá. ¿Qué consejo les podemos dar como para que se lleven como algo muy práctico esta noche? Lo más importante son los acuerdos, porque cuando tenemos acuerdo no nos vamos a dividir y no nos vamos a enojar. Si él tiene su cuenta y yo tengo mi cuenta, pero yo puedo ver la cuenta de él, él puede ver mi cuenta y juntos pagamos lo que nos comprometemos y no nos escondemos nada. O sea, no es que yo gasto por acá y le oculto, no le cuento, no, o sea, sabe lo que yo gasto, yo sé lo que él gasta, entonces no hay por qué enojarse ni dividirse, ¿no? Entonces, porque en muchos hogares el manejo del dinero produce división, peleas, conflictos y muchos se divorcian por causa del dinero. Es porque de pronto nos mezquinamos, no nos decimos las cosas, o sea, no decimos en lo que estamos haciendo y a veces eso ha pasado en matrimonios que
que prácticamente se han separado por esa causa. Entonces, no permitamos que el dinero nos maneje a nosotros, Nos divide. nos divida, sino que necesitamos conversar y ponernos de acuerdo cómo manejar el dinero. Mi esposo dice, tú administra, ¿por qué? Porque él se gastaba mucho el dinero. Tenía el dinero y compraba lo que no se necesitaba. Y necesitamos comprar, o sea, justo lo necesario, no derrochar, no comprar lo que no necesitamos. Amén. Siempre hay que tener presente que es sociedad conyugal, que somos amigos, esposos, amantes, compañeros, y que cada uno busca el bienestar del otro. ¿Sí? No somos enemigos. Y si es que ella está bien, yo voy a estar bien, pero si está mal, voy a estar mal. ¿Sí? Entonces, eso se aplica en todas las áreas y una de esas es las finanzas. Pero también algo que ustedes nos enseñaron desde muy chiquitos era, si no tienes para comprarte, no vas a comprar, no vas a endeudarte, vamos a comprar todo en efectivo. Algo que también, por ejemplo, yo aprendí era, papi, pero mira, yo puedo diferir, yo puedo hacer esto y ya lo voy a tener ahorita. Y dice, no, ahorra hasta que tengas el dinero y luego te compras en efectivo y eso te va a solucionar la vida, ¿no? Y eso comprobamos, por ejemplo, ahora en la pandemia, cuando no había cómo trabajar, muchos sueldos se redujeron y hubiese sido muy difícil para nosotros tener deudas grandes en las instituciones, ¿no? Sí, es importante. Ok, tenemos preguntas del público en esta noche. Por allá, Belén. La primera pregunta dice, ¿cómo hacer si la esposa no trabaja y le da vergüenza pedirle al esposo? ¿Cómo pedirle plata? Porque le da vergüenza, dice. A mí, Trabaja. Orar que el Señor le revele. a mí me da vergüenza. Yo he conocido hogares donde el esposo, aunque ella no trabaja, pero el esposo le da el dinero para que ella administre. Y juntos ella le dice, o sea, cuánto se va a gastar, o sea, ponen un presupuesto, ¿no? Nosotros hacíamos un presupuesto para la comida. Cuando queríamos comprar una refri, una cocina, porque al principio no teníamos nada y queríamos comprar para tener, entonces anotábamos nuestras necesidades, ¿no? En una lista y cada mes íbamos guardando algo para poder comprar esa cocina. Entonces, la esposa que no trabaja no tiene por qué tener vergüenza porque ella trabaja en casa. Ella, todas las tareas de la casa, de cuidar los niños, es el trabajo de la casa. Y es el trabajo más arduo, ¿no? Sí es. Y por lo tanto, que el esposo le dé para que ella administre es algo bueno, no es que él es mandarina, no. No, es un acuerdo, es amor para su esposa. Tenemos otra pregunta. Dice así, ¿qué tan grave es ocultar una deuda o un préstamo o un gasto grande para evitar un problema? ¿Qué tan grave es ocultar una deuda grande a la pareja para evitar los problemas? Gravísimo. Sí, porque uno de los principios que la palabra establece es que los maridos amemos a nuestras mujeres y las mujeres respeten a su marido. Entonces, falta de respeto es tomar decisiones por su cuenta. Y en el asunto de las finanzas, endeudarse por su cuenta, no solo ella, sino él también. Eso lo que hace es dividir las oraciones, dividir los esfuerzos. Si es que ya se hizo eso, lo más práctico es con vergüenza, con dolor, lo que sea, hablar. Y como dijimos hace un rato, en el momento más adecuado, hablar y confesar. Yo tengo esta deuda por esto otro. Y bueno, perdonar, pedirse perdón y afrontar juntos esa deuda. Y obviamente hacer el compromiso de no volver a endeudarse por su cuenta, a tomar decisiones independientes. Ok, última pregunta. Ya, una más. Dice así, ¿qué hacer cuando no entiende mi pareja la importancia del fondo de emergencia? El tener un fondo de emergencia, era un cuánto. Un ahorro, ¿no? Sí, Un ahorro. ¿Cómo hacer? Siempre, aunque soy repetitivo, el dialogar, porque razones traen razones. Entonces, el tener esa confianza de poder hablar estas cosas buscando el mejor momento, les va a permitir obtener soluciones, ¿no?
necesitamos ahorrar tal vez una alcancía o en el banco por esto y por esto otro y por esto otro, ¿no? Hagámoslo. Y buscar un acuerdo, decir, bueno, ok, yo te voy a dar el mensual tanto, y de ahí tú trata de ahorrar, que sé yo, un 5%, 10%, y llegar a acuerdos, porque el matrimonio es amistad, el matrimonio es sinceridad, es buena comunicación, y en base de eso tenemos que alcanzar acuerdos en todas las áreas. Esto fue todo por hoy. El lunes volvemos con un nuevo episodio. Suscríbete.